Maitino. La historia de amor de Camino y Maite de Acacias 38 continúa en este podcast de ficción. Capítulo 3. Amantes. ¿Estás segura de que no es un error? Déjate llevar, Maite. Ya sabes lo nerviosa que me pongo antes de... Ni que fuera la primera vez que lo hacemos, chérie. Y con la ilusión del primer día. Mírame a los ojos. Relájate, ¿d'accord? Solo se vive una vez. ¿Has oído algo? ¿Hola? ¿Hola? Camino. Maite. ¿Y Sofía? Sofía ha venido a ofrecerme algo maravilloso. Una exposición conjunta. Tampoco es nada tan extraordinario. Será en la propia école. Pero eso es una gran noticia, ¿no? Felicidades, Maite. Gracias. ¿Y Sofía? Es la école la que debería de estar de enhorabuena por exponer tus cuadros, Maite. ¿Y ya tenéis temática? Sí. El amor. L'amour. Pero nos falta el título. A mí, el amor como título me parece correcto. Les amoureux. Los amantes. ¿Más atrevido? En nuestros tiempos de la école la habríamos llenado de estudiantes burritanos. De aquellos que se sonrojan en las clases con modelos desnudos. ¿Te acuerdas? Ah, ¿estudiasteis juntas? Sí. Sí, ¿juntas? Sí. ¿Estudiar? No tanto. No tenía ni idea. Afortunadamente me he ganado ya el respeto como profesora, pero todavía se escuchan historias nuestras en los pasillos. No. Espero que muchas de ellas se hayan olvidado ya, por favor. Nunca me las has contado, Maite. Me encantaría conocerlas. No, Camino, créeme. Mejor será que se olviden. Para siempre. Volviendo al título de la exposición. ¿El amor o los amantes? Gran dilema. Yo voto por el amor. Es más etéreo, sugerente. Amantes suena un poco a libertinaje, a algo inmoral. Puede ser. ¿Por qué eso es malo? Lo prohibido, lo clandestino tiene más... morbo. Y el morbo siempre atrae a la gente. Sí, toda la razón. Mucho mejor los amantes. ¿Te gusta Camino? Sí, claro. Pues no se hable más. Solo falta que nos confirme fechas de col. Y seleccionar las obras, y ordenar la exposición, y diseñar los carteles, hablar con la prensa. Ay, para, que me estás agobiando. Yo os puedo ayudar con lo que necesitéis. No haga falta. Pero muchas gracias, Camino. ¿Dónde está el champán para celebrarlo? En esta casa no tenemos champán. Tendremos que conformarnos con un té. Si no hay otra cosa, me sirve. Camino, ¿te importaría prepararlo? Así cierro detalles con Sofía. Sí, claro, Maite. Ahora lo traigo. De la prensa se encargará Nicolás. Ya verás, no quedará ni un solo parisino sin enterarse de la exposición. Dios te oiga, Sofía. ¿Tan necesitada estás de fama? No, de fama no. De dinero. ¿De dinero? Ya sabes que si necesitas cualquier cosa, puedes contar con Nicolás y conmigo. Sí, ya lo sé, y no te preocupes, no es tanta la necesidad. Es simplemente que ya no vivo sola y Camino tiene sus gastos. ¿Camino, estás bien? Sí. Ya sabes que desde la exposición de Acacias no he vuelto a tener ingresos. Pero tengo entendido que consiguió la beca del école. Sí, pero la beca solo cubre sus estudios y el material. No nos veo yo alimentándonos con los tubos de óleo. Pero Maite, habérmelo dicho. Camino es una gran estudiante y con mucho talento. Ya verás, pronto se hará querer por las galerías. Sí, está encajando bien en la escuela. No he hablado con todos sus profesores, pero yo diría que sí. Te agradezco muchísimo, Sofía, que te hayas ofrecido para ser su tutora. Deberías de habérmelo pedido directamente. ¿Cómo se te ocurrió pensar en el dinosaurio de Didier?
Bueno, digamos que te considero una artista ocupada. Pero jamás le diré que no a una buena amiga. Me va a venir muy bien que Camino esté en la escuela. Así tendré más tiempo para preparar la exposición. No me malinterpretes. Que Camino esté aquí conmigo en París es lo que más deseaba, pero tenerla todo el día en el estudio me impide pintar todo lo que debería. Maite, no me meteré donde no me llaman, pero ¿tú nunca has descuidado el trabajo? Lo sé. Y esto solo serán unas semanas, nada más. Hasta que Camino se acostumbre. ¿D'accord? Aquí traigo el té. Ay, gracias, Camino. No es champagne, pero tiene un olor estupendo. Me voy entonces a estudiar. ¿No tomas el té con nosotras? No, prefiero terminar los trabajos que tengo pendientes. Bien. Y así podéis hablar tranquilamente de vuestra exposición. A solas. ¿Nos vemos mañana en clase? Sí, claro. Hasta mañana, Sophie. Maitino, un podcast producido por Radio Televisión Española en colaboración con Boomerang Televisión. Protagonizado por Aria Bedmar e Ilenia Baglietto. Escrito por Miguel Bueno y Bárbara Castellanos. Dirigido por Antonio de la Fuente y Verónica Sáenz. Realizado por Maika Aguilera y Benigno Moreno. Producción ejecutiva de Eduardo Piqueras, Pablo Sanermelando y Humberto Miró. Disponible en Solo en Podcast y el canal de YouTube de RTV.